Dios les bendiga y les guarde, queridos. Qué gustazo y alegría saludarlos. Hoy lunes 23 de febrero. Feliz inicio de semana. Estamos en nuestra recién iniciada serie Vida Nueva. Hoy es el día 2 y se titula El Dador de la Vida. Antes de ir al devocional de hoy, les tengo que compartir algo. No puedo no compartirles esto. Y bueno, tienen ustedes que saber que he estado grabando devocionales anticipadamente. Hoy lunes 23 de febrero para ustedes, en realidad yo estoy una semana antes, en el lunes 16, y lo estoy haciendo así por una razón muy sencilla. Hoy lunes 23 de febrero, cuando ustedes están escuchando esto, está naciendo mi hija. Mi esposa está embarazada y está una semana de nacer mi hija Eliana, que es un regalo de Dios, nuestra bebé milagro. Por muchos años le pedimos a Dios y Él nos concedió este milagro de su gracia en la vida de mi hija. Y bueno, estamos contentísimos, agradecidos. Mientras ustedes escuchen este devocional, probablemente yo estoy en el hospital con mi esposa viendo a mi hija nacer. A lo mejor ya la tengo entre mis brazos, no lo sé, oren por nosotros. Yo no había compartido mucho de esto en nuestros devocionales porque no me quiero volver de esos predicadores que cuando tienen un hijo pues hablan más del hijo que de la palabra de Dios, ¿no? Y ya la gente de la iglesia conoce más al bebé del predicador que conocer a Dios a través de su palabra. Así es que yo quiero seguir predicando la palabra de Dios, pero hoy no podía evitarlo. Lunes 23 de febrero está naciendo mi hija Eliana. Y damos gloria a Dios. Oren por nosotros. Y bueno, que Dios nos bendiga. Es mi plan seguir compartiendo estos devocionales con ustedes, incluso en medio del huracán que significa una vida nueva en la familia. Y así se llama esta serie. Vida nueva, porque Cristo Jesús vino a darnos vida nueva a todos, que nazcamos otra vez en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y lo que vamos a hacer en esta serie de devocionales es reflexionar en textos bíblicos que hagan esta metáfora, esta analogía entre la vida cristiana y la vida en la naturaleza. Porque la Biblia habla de la vida cristiana como una semilla que se planta, que da fruto, como un árbol, o simplemente como vida nueva. Vamos a ir a la palabra de Dios y en esta primera semana estamos poniendo los fundamentos de esta vida nueva. En las próximas 5 semanas dijimos que vamos a estar 6 semanas, 42 días. La primera semana es de fundamentos, las siguientes 5 semanas vamos a reflexionar en ese desarrollo de la vida nueva que Dios nos da. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce y vive para siempre. Y vamos a reflexionar en ese crecimiento, en ese avanzar de la vida nueva que Dios nos da, para que todos ustedes y yo también lo hagamos. Pero en esta primera semana estamos sentando las bases, las raíces de esta vida nueva, y estamos yendo a las 7 doctrinas fundamentales de lo que creemos los cristianos. Porque mira, los cristianos, tú sabes, hay muy diferentes tipos de iglesias. Tenemos las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, pentecostales, y un montón de otras denominaciones cristianas. Y de pronto en las iglesias cristianas, de las que tú y yo somos parte, pues hay personas que vienen de muy diversos contextos. Algunos vienen de la iglesia católica, otros vienen de iglesias evangélicas, bautistas, protestantes, presbiterianas, algunos con ciertas doctrinas, otros con otras, y de pronto nos encontramos todos en una misma comunidad cristiana, y de pronto hay diferencias en algunas cosas de las que creemos. De pronto hay algunos que practican el fenómeno de las lenguas, algunos que creen en la doble predestinación al estilo calvinista, y bueno, hay diferentes, algunos que bautizan niños, otros que no, y bueno, hay un montón de diferentes ideas, dogmas, doctrinas, opiniones, y no nos vamos a meter en esos temas el día de hoy, porque lo que quiero yo que hagamos es que vayamos a las raíces, a lo más fundamental, porque ¿sabes qué? Sí tenemos diferencias, pero entre cristianos me parece que lo que nos une es más grande. Podemos discutir si hay que levantar o no las manos al cantar. Podemos discutir si hay que bautizar niños, adolescentes o adultos. Y creo que es bueno hacerlo y creo que hay que definirlo. Pero antes de esas cosas, tenemos que poner los cimientos más importantes. Lo más fundamental. Y es lo que vamos a hacer por los próximos 6 días. El día de ayer hablamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra norma. Si tú me vas a hablar de cualquier doctrina, está bien, pero vamos a hacerlo sobre una base, sobre la Biblia.
Y una vez que estamos de acuerdo, la Biblia es nuestra norma, bueno, ahora sí reflexionemos qué nos enseña la Biblia sobre esto, sobre aquello, sobre el otro. Pero si no estamos primero en esa base, que creemos que la palabra de Dios es la autoridad, la revelación, la verdad absoluta, pues no tenemos terreno común sobre el cual discutir, ¿estás de acuerdo? Primero lo primero, vamos a poner los fundamentos de la fe. El día de ayer hablamos de la palabra, ¿y cuál será nuestra doctrina o nuestras doctrinas más fundamentales? Ya dijimos la Biblia, la número 2, me parece obvia, creemos que hay un Dios. No, creemos que hay un Dios, creador de todas las cosas. Por ahí comenzamos, vamos poco a poco a ponernos de acuerdo, ¿no? Después discutimos otras cosas más intrincadas de nuestra doctrina, pero comenzamos por afirmar y declarar con todo nuestro corazón que creemos que hay un Dios. Vamos a la palabra de Dios en Hechos 17 del 24 al 31, que es un texto muy interesante porque se trata del apóstol Pablo predicando la palabra de Dios en Atenas, una ciudad muy cosmopolita, una ciudad con muchas religiones, con muchas filosofías. Y el apóstol Pablo no llegó a criticarlos, al contrario, llegó casi que a felicitarlos. Veo que son muy religiosos, les dice, y veo que tienen muchos altares a los dioses, y veo que tienen un altar al Dios no conocido. Bueno, yo quiero hablarles de ese, y que es el Dios verdadero. Y el apóstol Pablo les habla de lo desconocido, comenzando por lo conocido. Comenzando por lo que tenían en común. Con que ustedes creen en un Dios no conocido, les quiero hablar de ese, que es el Dios verdadero. Y es un excelente principio de evangelización. No llegó a criticarlos y a condenarlos. Llegó a hacer una conexión con algo que ellos creían. De hecho, citó a sus filósofos. En este sermón, el apóstol Pablo cita filósofos griegos para conectar con su audiencia y compartirles el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo no maquilló el evangelio. Lo predicó directamente y enteramente. De hecho, algunos comenzaron a creer, pero después cuando el apóstol Pablo habló de la cruz y la resurrección de Cristo, muchos ya no les gustó el mensaje. Vamos a leerlo, porque en medio de este discurso el apóstol Pablo dice algo muy especial. Dice así, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios por su palabra. En estos pocos versículos el apóstol Pablo nos cuenta quién es Dios y qué ha hecho en Cristo Jesús. Y aquí está nuestra metáfora en el versículo, entre los versículos 26 y 28 dice el apóstol Pablo, linaje suyo somos, Él nos ha dado vida, en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Básicamente que hay un Dios verdadero que hizo todas las cosas. Déjame decírtelo en 5 enseñanzas. Número 1, hay un Dios trascendente que creó el mundo. El Dios que creó el mundo, mi amado hermano, y todo lo que existe, no es un Dios que podamos encerrar en una imagen de oro o de madera. Porque los seres humanos somos expertos en hacer dioses a nuestra imagen y semejanza. Y fabricamos dioses de madera y luego los adoramos. Y no nos damos cuenta, dicen los profetas, que cortaste un pedazo de madera. Con un pedazo de esa madera hiciste una fogata y te calentaste. Con otro hiciste un mueble y con otro pedazo hiciste un ídolo y le llamas mi Dios. ¡Qué absurdo! El Dios verdadero no cabe en nuestras manos humanas. El Dios verdadero trasciende este universo. Es más grande.
Y ¿sabes qué es interesante? Que los seres humanos, conforme avanza nuestro conocimiento del universo, descubrimos cada vez lo enorme, lo maravillosamente grande que es este universo. No solamente tenemos el planeta Tierra y el sistema solar, tenemos la galaxia y tenemos millones de galaxias y billones de galaxias con billones de estrellas y planetas. Y mientras más grande descubrimos que es este mundo, más grande también descubrimos que es nuestro Dios. Gloria a Dios por eso, mis queridos hermanos, por este Dios grande, maravilloso que tenemos. Este Dios merece toda nuestra adoración. Número 2, hay un Dios que ha ordenado este mundo. No solamente creó este mundo, sino que le puso orden. Mi amado hermano, ¿sabes tú que la mayoría de los grandes científicos son creyentes en Dios? Porque han notado que este universo, con su grandeza, este universo con su orden preciso, los planetas, nuestro planeta, finamente ajustado para que exista vida, las magnitudes de este universo, desde la gravedad hasta la velocidad de la luz y las fuerzas subatómicas, todo tiene la apariencia de diseño, no de azar, no de suerte. Piensa en esto. Pones a un changuito frente de una máquina de escribir. ¿En cuánto tiempo va a escribir un poema? ¿En cuánto tiempo va a escribir una novela? Nunca. No se trata de tiempo, se trata de diseño. Piensa en esto, desensambla un reloj Rolex, de esos que tienen cientos o miles de piezas. Y quítale todas sus piezas y ponlas así en tu mano. Y las avientas todas las piezas del reloj. ¿Cuántas veces crees que tengas que aventarlas para que caigan armadas? Nunca va a pasar, porque no se trata de tiempo, no se trata de coincidencia, no se trata de azar, se trata de diseño. Alguien lo hizo, alguien lo ensambló con un propósito. Nuestro universo es más complejo que un poema, es más complejo que una novela, es más complejo que un reloj. ¿Por qué tiene esas características? Porque alguien lo hizo. Nuestro ADN, ¿sabes que dentro de nosotros, en nuestra vida, hay información? El ADN es información. Es un lenguaje que alguien puso. Un científico famoso escribió un libro y le puso el lenguaje de Dios, describiendo el ADN y cómo funciona. No tengo más tiempo para explicar y dar más argumentos, pero es claro que hay un Dios que ha ordenado este mundo. Número 3, hay un Dios cercano e involucrado en el mundo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Este Dios no está allá, acomodado en su gloria, separado de nosotros. Está involucrado. Creó todas las cosas, ordenó el mundo entero y se ha acercado a nosotros para relacionarse con nosotros porque nos ama. Es un Dios de amor. No solo es un Dios de poder y de orden, es un Dios de amor. Número 4, hay un Dios que nos hizo a su imagen. Dice el apóstol Pablo, somos linaje suyo. Dice que su sangre, y por supuesto que el apóstol Pablo está aludiendo a la sangre de Cristo, que no solamente Cristo Jesús nos hizo a su imagen, sino que también murió en la cruz para que volvamos a ser a su imagen, porque el pecado corrompió esa imagen de Dios que había puesto en nosotros. Y número 5, es un Dios que juzgará al mundo. No solamente es un Dios que creó, que ordenó, que se involucra, que nos hizo a su imagen, pero también que juzgará al mundo. Es el soberano, es el Rey de Reyes. Este es el Dios en el que creemos, mi amado hermano. Y de aquí en adelante seguimos plantando los fundamentos de esta nueva vida que Dios quiere darnos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos permite afirmar con toda certeza que hay un Dios que creó el mundo, que nos ama y que nos llama al arrepentimiento y a la fe en Él. Permítenos creer en ti, Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.